administrando la generosidad de otros. Vamos a considerar este texto. Yo quisiera que vamos a ir juntos a leerlo y meditar un poquito qué significa esto de administrar. ¿Ya lo tiene? Sí. Ya casi, ya mero. Muy bien, pues vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así, versículo 16 en adelante. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Vamos orando, que el Señor nos enseñe, que su Espíritu ministre esta tarde. Dios, gracias te damos esta tarde. Hoy reconocemos que una vez más, sí, Señor, tú eres el Rey, tú eres nuestro Señor, y solo a ti damos gloria y alabanza. Señor, hoy reconocemos que también tu palabra es poderosa, que tu palabra es palabra viva, palabra que enseña, palabra que ministra, Señor, en todo tiempo, Señor. Señor, hoy también pedimos, Señor, si alguien se encuentra en alguna tribulación, preocupación, Señor, hoy llevamos ello delante de ti, Señor. Tú eres fiel, tú eres especial, has sido, Señor, bueno con nosotros, Señor, y creemos que todo ayuda bien, Señor, para los que te aman. Hoy, Dios, en tus manos esta situación, Señor, y ahora nos disponemos a escudriñar tu palabra, Señor. Tenemos el interés, el deseo, Señor, gracias por ello, ayúdanos a entender. Señor, gracias, Señor, porque siendo quienes somos, Señor, los contextos de los que venimos, a ti te plació, Señor, concedernos esta bendición de aprender de tu palabra. Señor, en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Administrando. Vamos a seguir, ¿verdad? Estamos en una serie que yo le platicaba, son 6 estudios que estaremos llevando. Este es el tercero de 6, hoy llegaremos a la mitad. Y justamente cerramos pues el 8º capítulo. ¿Verdad? La generosidad es algo que no es nato. ¿Qué significa eso? No nacimos siendo generosos, ¿o sí? ¿Usted qué opina? ¿Verdad que no? Desde niños usted ve un bebé, un pequeñito apenas, y empieza a agarrar las cosas, no la quiere soltar, lo quiere para él, ¿verdad? Por naturaleza el ser humano es egoísta y busca siempre el propio bien. Ese niño no deja de llorar hasta que le dan lo que pide, ¿no? Desde niños, ¿verdad? Por naturaleza. Entonces la generosidad no es algo con lo que nacemos, pero Cristo Jesús nos enseñó que en el reino de Dios
si bien no nacimos siendo generosos, y si bien el mundo así camina, ¿verdad? No siendo generoso, aparentemente generoso, pero buscando una retribución, una ganancia, Jesús nos enseñó todo lo contrario a lo que el mundo enseña. ¿Qué dijo él en una ocasión? El que quiera hacerse grande, ha de ser vuestro servidor, ¿verdad? Dice, el que quiera ser grande, primero tiene que aprender a dar. El que quiera recibir, podemos decirlo de otra manera, pues tiene que dar, servir, ¿verdad? Eso está en Mateo 20:26. Entonces, cuando hablamos de ser generosos, se trata de un servir y no de ser servido. La palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús vino a servir y no a ser servido. Entonces, mayor ejemplo no podemos tener que nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo ahí en Romanos 12:12, guiado por el Espíritu, él le dice a los romanos, hoy el Espíritu Santo a nosotros nos dice en Romanos 12:2, fíjese, no os conforméis a este siglo, no nos moldeemos a como este mundo va, sino fíjese, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces hasta se hace un poco de broma con este texto, ¿verdad? Sobre la voluntad de Dios, pero qué importante, fíjese, se necesita un cambio de pensamiento, una manera de pensar distinta, un cambio de actitud para que usted y yo podamos ser generosos, ¿verdad? Porque como lo vemos, y ya lo decíamos, desde niños venimos con una actitud egoísta buscando siempre nuestro propio bien. Entonces se necesita un cambio en nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esto, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de curso de acción que también se requiere para esta parte, administrar. En alguna ocasión nos tocará servir de esta manera, administrando la generosidad de otros, o también, escuche esto, nos va a tocar recibir a los administradores. Entonces vamos a ver cómo, si usted ve en esta historia, Pablo habla de cómo administrar, pero también cómo traten a estos hombres que administran, ¿sale? Entonces vamos a hablar un poquito de cada parte. Tito, junto con unos hermanos, ¿verdad? Y no dice los nombres. Algunos dicen, ¿verdad? Porque sí ve usted que dice el hermano que es conocido por ustedes, el hermano cuyo testimonio es ejemplar y así. No dice qué hermano, ¿verdad? Algunos han especulado que fue Lucas o algunos Bernabé. No es, o no hay certeza de ello porque pues no dice ahí, ¿verdad? Entonces se dice de Lucas porque Lucas recorrió mucho con Pablo. Si usted sabe, el libro de los Hechos, pues lo escribió Lucas. Entonces mucha de la historia ahí escrita, pues Lucas estaba presente ahí con Pablo. Puede ser, no estamos seguros, puede ser un Timoteo quizá, no sabemos, pero lo que sí nos va a llamar la atención y lo vamos a estudiar hoy es el carácter de estos hombres, ¿sí? Entonces a ellos les tocó, fueron designados, dice la Biblia, para recoger los donativos y para hacer esto debieron haber sido hombres de buen testimonio, ¿sí? Pablo explica aquí los atributos de cada uno de estos hombres y también la importancia de ese trabajo, ¿verdad? Cómo cuando usted y yo administramos, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos administrando bienes del reino de Dios, entonces debemos ser muy cuidadosos al administrar la generosidad de otros, ¿sí? Entonces vamos a ver juntos cómo es que usted y yo somos buenos administrando, cómo es que pues honramos esto, ¿no? No cualquier persona, eso lo vamos a ver en unos momentos, no cualquier persona le vamos a otorgar o se le otorgaría el administrar, ¿verdad? Finanzas o recursos que están destinados para ofrenda, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, ¿verdad? Ahí yo quisiera que veamos el primer tema. Dice ahí, y anote ahí número 1, el carácter del administrador.
vamos a estar estudiando los versículos 16 al 19 y también el versículo 22. Yo voy a listar 7 atributos del carácter de un hombre, una mujer que es administrador. Y ya sabemos, no ocupamos poner todo el título, pero es el carácter del administrador de la generosidad de otros. Entonces, pero para no usar mucho espacio me voy a quedar ahí. Pero vamos a hablar de 7 atributos que los vamos a estar leyendo en el texto. Usted va tomando nota de cada uno. Y si a usted le gusta esto de la administración, contaduría, todo eso, pues puede ver ahí qué atributos se necesitan y pues trabajemos en él. No es fácil, pero hay gente que se le da esto, ¿eh? Entonces es bueno, siempre gracias a Dios, Dios va a poner gente hábil en esta parte de las finanzas. Entonces yo en lo particular me gusta tener un buen registro de todo, pero hablando de dinero siempre prefiero otras personas me ayuden, ¿verdad? Entonces si hablamos por ejemplo de mis declaraciones anuales, gloria a Dios, este año pude resolver un problema que tenía, ¿verdad? Y ocupé un contador para que lo resolviera. Entonces usted podrá saber que no es mi fuerte eso, ¿sale? Ocupo de otros. Gracias a Dios por los sistemas informáticos que facilitan la vida, pero a veces se ocupa ayuda extra, ¿verdad? Entonces no todos tendrán esta habilidad, pero es bueno saber qué tipo de atributos buscar en estos administradores, porque quizá un día a usted le toque dirigir imagínese esto, un congreso de mujeres, vamos a ponerlo ahí. Hermana Alma, a usted le toca. Entonces, usted tendrá que rodearse de un equipo de mujeres, una que administre los dineros, una que administre los equipos, y ya no lo va a hacer ella sola, ¿verdad, hermano? No puede, ¿verdad? Es mucho trabajo, pero se va a rodear de gente. Y es bueno saber cómo es alguien que administra generosidad de otros. Vamos a ver primero, el primer atributo. Vamos a ponerle ahí, vamos a usar letras, ¿qué le parece? A. Letra A o inciso A, solícito. Solícito, ¿verdad? Es un acento en la solícito, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar ahí en los versículos 16 y 17, ¿verdad? Dice ahí, gracias a Dios, que Dios puso en el corazón de Tito la misma, ahí dice solicitud, ¿verdad? Por eso usamos solícito. En el versículo 17 también dice, pues dice a la verdad recibió exhortación, pero estando, fíjese, también muy solícito, ¿verdad? Otra vez, por su propia voluntad partió para ir a nosotros. Solícito, ¿qué significa esto de solícito? Yo vi otras versiones y, por ejemplo, Nueva Versión Internacional dice, tuvo esta preocupación, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional en el versículo 17 usaron otro texto. Dice ahí, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Alguien que es solícito tiene mucho entusiasmo. A ver, vamos a hacer este proyecto y esa persona, sí, vamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo propongo y empieza él ahí a proponer ideas, a decir yo vengo, a qué horas estoy aquí. Qué hermoso, ¿verdad? Trabajar con gente solícita, ¿verdad? Entonces, así era Tito. Imagínese Pablo, Tito, pues estamos pensando enviar una ofrenda a Jerusalén. Yo creo que todavía ni acababa y Tito, sí, ya empecé a hablarle a los hermanos de Macedonia, a los de Acaya, ya está organizándose todo, tú dime cuándo y me voy. Ah, caray, ya estaba listo, ¿verdad? Entonces, de eso nos habla el solícito, alguien que está listo siempre. En la versión cristiana estándar en inglés dice muy diligente. Así es alguien solícito, muy diligente. Si usted y yo vemos el significado en la Reina, no es en la Reina, es Real Academia Española o de la Lengua Española, el significado de alguien solícito es alguien diligente, alguien cuidadoso y servicial. ¿Cuántos solícitos habemos? Yo creo que sí, ¿verdad? Vemos muchos que estamos siempre dispuestos. Eso es algo lindo y es especial, ¿verdad? Que tengamos. Efectivamente se trata de una actitud de servicio, ¿verdad? Eso inigualable, pero algo interesante, de servicio siempre dispuesto. Ese es quien está solícito.
Por las palabras de Pablo, indicaciones de Pablo, indica que Tito era una persona a la cual se le podía confiar y que también se le reconoce una responsabilidad. Hay una carta, ¿verdad?, que en particular Pablo escribió a Tito, y yo quisiera que hagamos un par de textos ahí en Tito capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver este primer versículo. A Tito, vea, ¿cómo se refiere Pablo a este joven? Dice: verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Fíjese, Pablo, al decir a alguien hijo, habla de una relación cercana, una confianza, un amor, ¿verdad?, especial a este joven, ¿verdad? Yo siempre batallo, ¿verdad?, cuando en la calle, oye mi hijo, oye mi hija, pues ¿cómo me dice mi hijo? Pues ni me conoce, ¿verdad? Siempre tuve esa lucha en mi mente, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, soy raro a veces, pero bueno, aquí Pablo le dice a Timoteo hijo, ¿verdad? Había mucha cercanía, mucho amor, ¿verdad? Hay otro texto, ¿verdad? Eso yo quiero para que usted vea cómo había esta relación. Capítulo 3 también de Tito, 3, 12 al 14, vamos a ver esto. La confianza que había en Tito era algo especial, a tal grado que dice la palabra lo envió a esta isla llamada Creta para arreglar las cosas. Vamos a ver ahí. Cuando envíe a ti a Artemas, a Tíquico, cuando envíe a ti a Artemas, a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenaz, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, ¿verdad? Ahí Pablo usaba mucho esta palabra solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Pero fíjese, Pablo ya sabía cómo era Tito y le dice: hermano, pues con la misma solicitud que ya has venido trabajando, prepara todo, recibe a estos hermanos, ¿verdad? Ahí le va, si se fija ahí en esos 3 versículos, les dio un montón de instrucciones, ¿verdad? Te espero en Nicópolis, recibe a estos hombres, encamínales, que nada les falte, y asegúrate que la iglesia ya aprenda, ¿verdad?, a hacer buenas obras, a siempre estar dispuestos. Entonces había mucha confianza y pues Pablo ahí aprovechaba a hacer su pedido. Qué especial, ¿verdad?, ser alguien solícito. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres con solicitud, ¿verdad? Esta parte, hombres diligentes, hombres entusiastas en lo que hacían, ¿verdad? Eso es algo interesante, ¿verdad?, porque si vemos, ¿qué sería lo contrario de lo que es ser solícito? ¿Cuál sería o qué sería lo contrario de ser solícito? Podríamos decir alguien negativo, alguien apático, que no cree, que no está dispuesto, alguien flojo también, que no quiere hacer nada, o que hace las cosas a fuerzas porque se le dice, no hay una iniciativa, ¿verdad? Alguien con iniciativa también lo podemos poner como alguien solícito. Entonces, qué difícil, ¿verdad? No sé si le ha tocado trabajar con gente así, pero créame que cuesta mucho trabajo. Hay gente que todo el tiempo se está quejando, no es fácil. Tito y estos hermanos no eran así, era gente de solicitud. Entonces, alguien que va a administrar tiene que ser alguien diligente, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, si está administrando la contaduría de la iglesia, imagínense, tiene que ser alguien diligente porque cada mes hay que hacer un reporte que se envía a Hacienda, ¿verdad?, a gobierno. Entonces, digo, tan simple como eso, ¿verdad? Entonces, por eso ocupa a alguien así. Vea estos pequeños detalles que uno diría, ¿qué tiene que ver con esto? Pero está en la Biblia y nos enseña, ¿verdad? La Biblia nos enseña en todas las áreas de la vida. Fíjese, yo quiero hablarle de 4 ejemplos de gente que tenía solicitud, que eran diligentes. Hay un salmista, el salmista
o quizá grupos de salmistas del Salmo 119. Salmo 119, versículo 139. Aquí el celo lo podemos ver como esa solicitud. Ve ahí, dice, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Este hombre tenía una alta solicitud, una alta diligencia, una preocupación porque se obedeciera la palabra, ¿verdad? Porque se hicieran las cosas como Dios pide. Gracias a Dios porque a lo largo de la historia ha habido hombres, mujeres con ese celo de sana doctrina, ese celo de ir a la palabra, de ocuparse de la palabra. El otro día estaba leyendo una reseña de un libro. Una reseña de un libro lo puede encontrar en diferentes sitios en internet, a veces en los mismos libros. No sé si usted ha visto algunos libros, al inicio vienen algunos comentarios, ¿verdad?, de otros autores o gente, pastores, digo, si vemos libros cristianos, pues pastores o gente que leyó el libro y escribió una nota, ¿verdad? Esa es una reseña. Entonces leí una reseña sobre un escritor muy famoso cristiano y me llamó mucho la atención esto, y este hombre en su reseña decía, pues bueno, el hermano tal, no voy a decir el nombre, pues no tendrá mucha Biblia, pero pues habla bien. Ya desde que puso no tendrá mucha Biblia, pues ya me pone a dudar si leer o no ese libro. Dije, no, yo creo que no lo voy a leer. Sí pone ahí, no tiene mucha Biblia, pero se basa en los principios de la Biblia. Bueno, pero ya me dio un preámbulo que no tiene mucha Biblia y dije, no, pues yo creo que no. Entonces, alguien diligente se asegura de mucha Biblia, podríamos decirlo de una manera. Me gusta mucho un autor que yo les he recomendado, que a veces, no sé si ha leído algunos libros, ponen muchas citas, ¿verdad? A veces con una buena intención, que uno lo lea, ¿verdad? Pero a veces uno está leyendo rápido y dices, luego lo leo, y no lo leen. El autor, por ejemplo, Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, él escribe el texto ahí, entonces no hay falla, ¿verdad? O si está citando un texto, da porciones del texto, entonces lo lees porque lo lees, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, eso es ser diligente. Este salmista era así. Vamos a ver otro más, el profeta Isaías, otro hombre diligente. Isaías capítulo 62, versículo 1. Isaías 62, versículo 1. Vamos rápido. Dice la palabra del Señor así: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Alguien diligente y por amor de Jerusalén no descansaré, ¿verdad?, hasta que venga la respuesta, hasta que la justicia llegue, ¿verdad? Esto es una diligencia especial, ¿verdad? Alguien diligente no se queda a medio camino, no abandona, permanece. Entonces vea qué atributos debe tener alguien que administra la generosidad de otros. Si queremos una buena administración, claro, ¿verdad? Si queremos que esa administración sea exitosa y que cumpla el objetivo, pues será así. En una ocasión un rey, ¿recuerdan? Él encargó el dinero o los dineros a un grupo de hombres. No fueron diligentes, no se estaba avanzando en la obra de la construcción del templo, y ¿qué tuvo que hacer? Poner a otro. A otros que fueran diligentes en el trabajo, y solo así la obra pudo continuar. Entonces, a veces tiene que pasar algo así, ¿verdad? No hay diligencia en la persona puesta, pues se cambia de puesto, ¿verdad? Vamos a ver a alguien más, diligente. Hubo un hombre, el endemoniado gadareno, ahí en Lucas 8:39. Este hombre diligente, pronto, dispuesto, con actitud. Lucas 8:39 dice: vuélvete a tu casa y contigo, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice de este hombre, él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Si usted se fija, cuando Jesús trae liberación a este hombre pronto dice, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero ir contigo. Él luego dispuesto, servicial. Jesús le dice, ve a tu casa con los tuyos, compárteles lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto también, fíjese, el compartir, el evangelismo es también para gente diligente, ¿verdad? Y pues este hombre así era, ¿sí? Diligentes, solícitos. Otro más, Apolos. Yo dije 4, este es el cuarto. Apolos, Hechos 18:25. Este fue un hombre también con mucha diligencia y amor a la obra del Señor. Hechos 18:25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Y escuche esto, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces fíjese, Apolos dice ahí, alguien diligente, alguien solícito, es alguien, como dice aquí muy bien, dice espíritu fervoroso, ¿verdad? Fervoroso, fíjese, eso está bonito, diligente, ¿verdad? Entonces así es alguien solícito. ¿Cómo ve? Alguien solícito, entonces, resumiendo, es alguien responsable, celoso de la verdad, incansable de hacer el bien, obediente, con espíritu fervoroso, y otra cosa, un diligente enseñador de la palabra, ¿sale? Entonces, no solo son las habilidades, podríamos decir, teórica, práctica, en la técnica en especial, por ejemplo, manejo de dineros, sino también si estamos hablando en la iglesia, en la familia de Dios, se necesita todo esto que vimos hoy. Alguien solícito, así es, ¿sí? Entonces, por eso, usted podrá decir, ¿por qué a esta persona no hace o no le toca hacer este tipo de tareas? Quizás hace falta algo de solicitud, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente, o inciso B. Hay otra característica, ¿verdad? En esta era la más extensa, pero vamos a avanzar porque si no acabamos. Inciso B, que recibe exhortación. Ese está también ahí en el versículo 17, ¿verdad? Si usted ve el versículo 17, dice, pues en verdad recibió la exhortación. Alguien que está sirviendo y que va a ser un administrador, tiene que tener esta característica, recibir exhortación. Cuando hablamos de esto, yo vi varias versiones, pero una de ellas dice, acceden a la petición. En otras palabras, obedecen. Hay otra versión que me gustó mucho, es la versión cristiana estándar, dice así, fíjese, recibió con beneplácito nuestro llamado. En español más de acá, con buena gana obedeció, ¿verdad? Entonces, eso es recibir exhortación. Alguien que va a servir en este particular ministerio, administrando, es importante que sea alguien que recibe. En el trabajo, en el ámbito empresarial le llaman que recibe retroalimentación, ¿verdad? Entonces, alguien que está dispuesto a escuchar, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me gusta hacer y he aprendido, ¿verdad?, en mi carrera, es escuchar esto, ¿verdad? Recibir exhortación, recibir consejos, recibir indicaciones, recomendaciones. Justamente hace unos días tuve una presentación y le digo a mi jefe, oye, ayúdame, ¿cómo viste? ¿Cómo me fue? ¿Notaste algo? Yo personalmente me sentí así. Y ya dijo, sí lo noté y tengo estas observaciones. Muy bien, gracias. Y me ayudan para la próxima vez que yo dé una presentación, poderla dar mejor, ¿verdad? Entonces, alguien que tiene este atributo va a ser alguien bueno para este tipo de trabajo. ¿Qué es exhortación, verdad? Vamos a ver, de acuerdo a la definición de la Real Academia, es una advertencia o un aviso
con que se intenta persuadir, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Porque a veces se confunde que el exhortar es regañar, no necesariamente, ¿verdad? No es, ¿verdad? Me gustó la definición, es un aviso, una advertencia, con el propósito de persuadir, de decir, ¿sabes qué? Hay que cambiar este modo de manejar las finanzas, pero estamos hablando de finanzas o de administrar generosidad. ¿Qué te parece si mejor recogemos la ofrenda cada mes? ¿Verdad? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de cada semana, cada mes, ¿verdad? Así los hermanos pueden juntar, ¿verdad? Como lo recomendó Pablo, y cada mes se guarda algo, ¿sí? Entonces, alguien que escucha, que no se molesta, ¿verdad? No, yo lo quiero hacer así porque ya tengo años haciéndolo así, pero a veces pasa esto, no. Entonces se ocupa recibir exhortación. En otras palabras, Tito mostraba una actitud dispuesta. Dice aquí, me gustó esta palabra, con beneplácito, ¿verdad? O con agrado, ¿verdad? Esto nos habla también de alguien, cuando hablamos de alguien que recibe exhortación, es alguien que hay un término que se usa a veces, que es enseñable, que es moldeable, que permite ser guiado. Hay gente que por más que viene a la iglesia, por más que estudia diferentes cursos y todo, no es enseñable. ¿Por qué? Está ahí, gloria a Dios y todo, pero no es enseñable, hace las cosas como quiere. Entonces se le dice, hay que estar temprano, hay que hacer esto. ¿No? Dices, bueno, pues a esa persona no se le puede dar este tipo de trabajos, ¿verdad? Porque no se puede confiar en alguien que va a hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús nos enseñó a servir, ¿verdad? Y si vamos a servir, hay que aprender a escuchar la exhortación y no molestarnos, porque acuérdese, tiene el propósito de edificarnos, ¿verdad? Una exhortación no tiene un propósito de dañar, lastimar, no, nunca. Una exhortación tiene un propósito bueno. Es alguien que escucha el consejo, aún, fíjese, escuche esto, aún cuando se trate de una corrección. Muchas veces va a haber cosas que se tendrán que corregir y una persona que sabe o que recibe exhortación va a escuchar y va a corregir, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La misma Biblia lo dice, sobre todo cuando es disciplina, pues no da mucha alegría, pero hay un buen resultado. Ahí en Salmo 141, versículo 5, lo leímos la semana pasada, ¿verdad, Elías? ¿Sí? Salmo 141. Sí, vamos a leer Salmo 141, versículo 5. Dice, que el justo me castigue, ¿te acuerdas, Gaby? Será un favor, ¿verdad? Lo meditábamos, ¿verdad? Entonces, es un favor que alguien nos dé una exhortación. ¿Qué nos dice la exhortación? Pues que esa persona me ama y quiere lo mejor para mí, ¿verdad? Quizá no me va a gustar, ¿verdad? Pero hay una buena intención. Ahí continúa el texto, dice, y que me reprenda, fíjese, será un excelente bálsamo. Escuche esto, que no me herirá la cabeza, ¿verdad? Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Esto me gusta, ¿verdad? Será, dice, un excelente bálsamo, ¿verdad? Algo especial, algo que reconforta, ¿sí? Hay otro pasaje ahí que quisiera que veamos, Proverbios 12, versículo 1 y versículo 15 también. Vamos a leerlo. Proverbios 12:1. Alguien que recibe exhortación, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas al que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, es sabio recibir exhortación. Versículo 15 también dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio, ¿verdad? Entonces, es sabio, hermanos. No siempre vamos a hacer lo correcto, nos vamos a equivocar. Y vaya que nos equivocamos mucho, ¿verdad? Aun cuando ya tenemos años, ¿verdad? A veces ahí, en el área que yo me desenvuelvo, a veces piensa uno, ya casi no me equivoco, pero se sigue uno equivocando y a veces en las mismas cosas. Entonces, pues es bueno
tener a alguien que nos exhorte, que nos anime a ser mejor cada vez, ¿sí? Entonces es bueno, yo le animo, hágalo en su trabajo, ¿verdad? Si hace usted, no necesariamente algo que tenga que exponer, si hace usted algo manual, o dirige un equipo, le tocó a usted dirigir este proyecto, dígale a su superior, oye, ¿cómo me viste? ¿Cómo lo hice? Y créame que va a ser muy enriquecedor. Su patrón, su superior va a decir o va a verle muy bien a usted, porque usted va a ver en usted una persona que le gusta aprender y ser mejor cada vez. ¿Dale? Yo le animo, hágalo, cualquier cosa que sea. Si es un trabajo de arreglar algo, pregúntale, oye, ¿cómo lo viste? ¿Lo hice bien? Probablemente dice, ay, ¿sabes qué? Creo que aquí esto, ¿verdad? Entonces, porque a veces no tienen la confianza, pero si usted le da la confianza, va a lograr una buena relación con su superior, ¿sí? ¿Sí? Amén. Vamos adelante. Número 3, o inciso C, con propia o voluntad propia. Vamos a poner ahí. Alguien que es, o el carácter del administrador es con voluntad propia. Todavía seguimos hablando en el mismo versículo 17, si se fija ahí, en la última parte dice, por su voluntad propia partió, o en otras palabras, con iniciativa, ¿verdad? Ponía yo el ejemplo, ¿verdad? Pablo apenas si lo está platicando y dice, Tito, yo ya estoy, ya lo tengo listo, ya nomás dime cuándo, ¿verdad? Qué hermoso es trabajar con alguien así. Con voluntad propia nos habla de algo que no es obligado, que había o que hay una previa disposición o un deseo de hacerlo. El significado de voluntad es una elección de algo sin precepto o impulso externo que lo obligue. ¿Sale? Entonces, no hay alguien que esté ahí presionando para hacer algo, ya hay una voluntad. Tito había mostrado este interés. Pero ahí en el versículo, si veamos antes lo que estudiamos, creo que hace un par de semanas, en el versículo 6 de 2 de Corintios 8, dice ahí, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, ¿verdad? Tito ya había comenzado un trabajo. Simplemente Pablo le anima, le exhorta, sigue, termínalo. Muy bien, ¿sí? Entonces recordemos que nuestro servicio a Dios nunca debe ser obligado. Nunca debe ser o no debe ser obligado. Tendremos que tener una actitud dispuesta, ¿verdad? Una actitud dispuesta, ¿verdad? Si es para servir al Señor, no porque voy a ganar algo, no, porque amamos al Señor. ¿Verdad? No digo que usted, si alguien le otorga algún regalo, una ofrenda, bien hecho hermano, mire, yo le quiero bendecir, que diga, no, es que yo soy siervo de Dios. Dios también le va a bendecir a través de hombres, mujeres, y Dios así es, ¿verdad? Dios bendice. Entonces no rechace y no prive de bendición a su hermano, su hermana que le quiera dar, ¿sí? Entonces no debe ser obligado otra vez, tiene que salir de nosotros mismos y tendremos que tener una actitud dispuesta, voluntaria y algo también especial, alegre, ¿verdad? Ahí en 2 de Corintios 9:7 lo vamos a ver, creo yo, la próxima semana, no, en 2 semanas, vamos a hablar de esto, pero Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Cada uno como propone en su corazón, eso nos habla de una voluntad, esto propongo en mi corazón y alegre, ¿verdad? Y Dios ama, Dios ve bien a alguien que es así, ¿sí? Entonces fíjese todo lo que debe tener alguien que administra, ¿verdad? Entonces no es cualquier cosa, ¿verdad? Letra o inciso D. Con buen nombre, o vamos a ponerle ahí buen nombre. Buen nombre, o pónganle una coma si gusta, o buena reputación. ¿De qué nos habla una buena reputación? Un buen testimonio, ¿verdad? Alguien que administra también debe tener un buen nombre. En buen nombre, en la Biblia se usa mucho esto del nombre, o tiene un nombre.
Aquí en el versículo 18 lo podemos ver esto, ¿verdad? Dice ahí, habla de, enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye en todas las iglesias. Ahí está algo, cuya alabanza, ¿verdad? Aquí está hablando de alabanza o que tiene buena reputación, ¿verdad? Se habla bien de esta persona. Alguien que tiene un nombre es alguien que para bien o para mal se conoce, ¿verdad? También hay gente que tiene nombre pero de ser malo, de ser deshonesto, de ser desleal y todas esas cosas. Pero en este caso hablamos de alguien que se hablaba bien, un buen testimonio, ¿verdad? Un hombre de buen testimonio que era conocido por su buena conducta. Había un testimonio de este hermano. Este hermano del cual habla aquí era un hermano de testimonio, un hermano que se reconocía. Hay un caso, si gusta anotar, ahí en Tercera de Juan, se habla de un hombre llamado Demetrio. Dice ahí, yo le voy a leer el texto, aquí lo tengo escrito ya. Juan se refiere a eso, ahí en Tercera de Juan 1:12. Fíjese cómo habla de Demetrio. Juan dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdad. Fíjese, dice, todos hablan bien, todos dan testimonio de esta persona. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Que todos digan, Braulio, un joven respetuoso, ordenado, alegre. ¿Sí, Braulio? ¿Verdad? Entonces, qué hermoso, que haya un testimonio, ¿verdad? Que haya un testimonio, ¿verdad? No para gloria de Braulio, ¿verdad? Él lo sabe, gloria a Dios, ¿verdad? Él ha aprendido esto, pero un buen testimonio, ¿verdad? Esto es un buen nombre, una buena reputación. Podemos expandir un poco más en cómo es ese hombre de buen testimonio. En la carta de Pablo a Tito mismo, vamos a ver cómo es alguien de buen testimonio, de buen nombre. Pablo ahí en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, lista los atributos o las características, requisitos de los ancianos, de los obispos en la iglesia. Y fíjese qué dice o cómo deben ser. Estas características nos hablan de gente de testimonio, gente de buen nombre o de buena reputación. Leamos juntos todas estas características. Tito 1, 5 al 9 dice, por esta causa te dejé en Creta. Ya ve que hablábamos de esto hace rato, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Escuche, el que fuere, fíjese, irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, escuche, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vea esto. Para servir en el ministerio, y sobre todo como ancianos en la iglesia, como administradores, se necesita este carácter. ¿Por qué? Porque otros van a seguirle, ¿verdad? Cuando hablamos de un administrador, de un líder, pues otros lo siguen. Y si esta persona no es dueño de sí, se la vive en pleito, se la vive criticando aquí y allá, ¿cómo van a ser sus discípulos? Iguales, ¿sí? Entonces, no funciona así, ¿verdad? Usted vea cómo es un equipo de trabajo donde el líder es siempre buscando excelencia, siempre buscando lo mejor, pues su gente va a ser así, ¿verdad? De lo contrario, un líder irrespetuoso, hablando pues tanta cosa sucia en el trabajo, pues ¿cómo va a ser su equipo? Igual, ¿verdad? Yo recuerdo en mi trabajo, tuve diferentes tipos de líderes y fue interesante porque aprendí, ¿verdad? Había líderes muy descuidados en su vocabulario, ¿verdad? Que
pues de alguna manera los compañeros en el ambiente donde yo trabajo, puro ingeniero, pues es común esto, pues agarraban confianza y pues llegaba a puntos donde sí excedían, ¿verdad?, las palabras, ¿verdad? Y pues era un ambiente pues nada cómodo, ¿verdad? Hubo líderes donde marcaban una línea, ¿verdad? Aquí estamos en el trabajo, aquí las cosas con respeto. Sí, afuera, ¿verdad?, cuando tenían sus reuniones afuera, pues hablaban como querían. Pero fíjese, hay la diferencia. Cuando hay un buen nombre, una buena reputación, es un ejemplo para los demás, ¿sí? Entonces, alguien que ministra, buen nombre, buena reputación. Vamos avanzando porque qué rápido se va el tiempo. Inciso E, otro más. Dijimos que van a ser 7, ¿verdad? Ya casi terminamos. Inciso E, designado. En el versículo 19 nos habla de este hermano, no dice su nombre, fue designado por las iglesias. Cuando hablamos de alguien que es designado, se trata de alguien sumiso, ¿verdad? Alguien que recibió una encomienda, fue designado, su reputación, su buen nombre fue razón para que fuera seleccionado y dicen, designamos a este hermano. ¿Por qué lo puse? ¿Por qué puse designado? Hay muchos que se designan a sí mismos, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? A este alguien lo designó. En este caso dice las iglesias, hubo un acuerdo, ¿verdad? Entonces dice aquí las iglesias lo escogieron, ¿verdad? Pablo da un buen ejemplo de ese cuidado que debemos tener, que los líderes debemos tener para el manejo de los dineros o de la generosidad de otros, ¿verdad? Si hablamos de alguien que va a administrar los recursos, sobre todo las ofrendas que se van a enviar a las misiones, pues tiene que ser alguien designado, o sea, alguien que fue reconocido por su solicitud, que es enseñable o que recibe exhortación, que tiene buena voluntad, que tiene un buen testimonio. A él se designa, ¿sale? Entonces es alguien designado, no que se autoasigna, no, ¿sí? Se trata de alguien, cuando está hablando aquí de este hermano, que era alguien confiable y que las iglesias escogieron. Es sano, hasta cierto punto, ¿verdad? También hay que cuidar eso. Involucrar, ¿verdad?, a varios, sobre todo aquí, por ejemplo, cuando se tiene que designar a alguien para una tarea específica, ¿verdad? Aquí ocupaban a alguien encargado de recoger las ofrendas. Pues qué mejor alguien que fuera conocido en las iglesias, ¿verdad? Que no llegara una persona totalmente desconocida, oigan, vengo por la ofrenda que va para Jerusalén. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te mandó? Ni te conocemos, ¿verdad? Tuvo que ser alguien conocido, ¿verdad? Entonces es bueno involucrar, ¿verdad?, a la iglesia en algunas decisiones, ¿verdad? Se va a designar a alguien que va a trabajar en cierta área, pues va entre varios hermanos, dicen, ¿sabe qué? Este hermano, hay un consenso, es buena persona, la persona indicada para este trabajo. Y adelante, ¿sí? Entonces es bueno esto también, ¿sí? Amén. Vamos adelante. Inciso DE, ¿qué sigue? F. ¿Ya? Inciso F es compañero. Dentro del carácter de un administrador, algo que tiene que caracterizar es que es compañero. Algo tan simple como ser alguien que está ahí, ¿verdad? Cuando Pablo habla de este hombre ahí en capítulo 19, le llama, ha sido compañero de nuestra peregrinación. Por eso algunos dicen que fue Lucas. Lucas acompañó mucho tiempo a Pablo. Bernabé también, ¿verdad? Pero puede estar ahí también Marcos, puede estar Silas, pues muchos que acompañaban a Pablo, no sabemos quién, Timoteo, entonces... Pero fíjese, compañero. Esto indica, alguien que está, que hace equipo, que a pesar de lo que Pablo vivió, acompañó. Entonces, ese es un compañero, ¿sí? Entonces, alguien que está acompañando, ¿verdad? Eso nos habla. El tipo de compañero que Pablo describe es alguien que está también en las batallas y que tiene un mismo sentir, ¿verdad? Pablo ahí habla un poquito al respecto en Filipenses. Cuando él escribe a los filipenses habla
de esto. Filipenses 2, 25 al 26. Filipenses 2, 25 al 26. Dice así la palabra de Dios. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ahí está hablando de Epafrodito. Mi hermano, escuche, mi colaborador y compañero de milicia. Pablo usa este término, compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí habla de varios atributos. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. ¿Verdad? Porque se angustió cuando ellos se dieron cuenta que él estaba enfermo. Entonces vean esto, compañeros. Pablo tuvo varios compañeros. En algunas ocasiones habla de compañeros que fueron temporales, que cuando vino el problema lo dejaron. ¿Verdad? Entonces alguien que es un buen administrador es un compañero, es una persona, podríamos decir también, leal. ¿Sí? Leal. ¿En cuál vamos? 6, ¿verdad? Ya vamos a acabar. Número 7, lo voy a poner acá, inciso G. Diligente. Este es muy similar al primero, diligente. ¿Sí? La diligencia nos habla de algo que es constante. En el versículo 22, de ahí tomé la palabra diligente. ¿Cómo nos damos cuenta que la diligencia es algo constante? Es porque ahí dice que su diligencia, dice, fue comprobada repetidas veces en muchas cosas. Así dice, ¿verdad? Entonces fue alguien que continuamente era excelente, diligente en diferentes cosas, ¿verdad? No nomás en un área, varias áreas. Si usted se fija cuando designaron los diáconos, ¿verdad? Lo veíamos el domingo, se designaron gente también diligente, ¿verdad? Que no solo eran buenos para repartir, ¿verdad? Sino que eran llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Era una de ellas. ¿Verdad? Hombres sabios, hombres trabajadores, serviciales. Entonces, esto nos habla de alguien diligente. La buena diligencia, escuche esto, solo puede existir en alguien que tiene estos atributos. ¿Verdad? Los atributos que ya estudiamos anteriormente. Esdras, ¿verdad? Por tiempo no alcanzaremos a leer estos textos, pero Esdras fue un hombre diligente. La palabra dice ahí en Esdras 7, versículos 6 y el 23, habla de que Esdras fue un escriba diligente. ¿Se acuerdan? De ahí tomamos nuestro lema en el Instituto Bíblico, que estudió o escudriñó para poner por obra la palabra de Dios, para practicarla y después para enseñarla, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Entonces, Esdras es un ejemplo claro de alguien diligente. Pablo también animó a Timoteo a ser diligente. Y no le digo el texto porque usted ya se lo sabe, ¿verdad? Nomás le voy a decir que está en 2 de Timoteo, ¿verdad? Entonces, ya se lo sabe, de memoria. ¿Sí? Entonces, eso nos habla de la diligencia, ¿verdad? Algo que se procura, algo que se hace continuamente. Esos son los atributos, o ese es el carácter de un buen administrador. Entonces, ¿cómo ve? Yo creo que tenemos mucho trabajo ahí que hacer, ¿verdad? Todos, créame, hay áreas que necesitamos. Ya lo voy a borrar. Si le faltó alguno, pues se lo puede preguntar a su compañero, su compañera, porque ya borré. Siguiente subtema. Yo quiero que vayamos un poco más rápido aquí. Número 2. Vamos a hablar el cuidado en la administración. Vamos a ponerle así, el cuidado. Vamos a considerar los versículos 19 al 21. Sí, al 21. Acuérdense, estamos hablando de administrar o administrando la generosidad de otros, ¿verdad? Entonces es importante pensar qué cuidados debemos tener. Y me gustó porque Pablo, yo lo quise englobar en tres cosas que debemos cuidar
como administradores, ¿sí? Como equipo. Imagínese usted es el líder de un proyecto, de un congreso, ¿verdad? Vamos a usar otra vez el ejemplo, de un congreso. Entonces, usted debe ser diligente en esto y asegurarse que las cosas se hacen en orden y con cuidado, ¿sí? El primer tema aquí en el versículo 19, vea lo que dice ahí. La última parte dice que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. ¿Cuál es el primera cosa que vamos a observar ahí? Lo que usted y yo administramos es, fíjese así anótelo, número 1 o inciso A, administrado por nosotros para gloria del Señor, ¿sí? Entonces, ahí está. Eso es lo primero que tenemos que tener cuidado. Cuando usted y yo estamos administrando recursos, vamos a decir recursos del reino de Dios, porque es bendición dentro del reino de Dios, hay que hacerlo diligentemente, todos los atributos que ya vimos, para gloria del Señor, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente cuando estamos trabajando para la obra del Señor. Si es usted usando un instrumento, pues sepa que es para gloria del Señor. Entonces hay que cuidarlo, ¿verdad? ¿Sí? Si está usando unas instalaciones, un lugar de la iglesia, pues hay que cuidarlo porque es para gloria del Señor. Recordemos, dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 3:17, todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, ¿verdad? En el nombre del Señor. Cuando usted y yo hagamos algo, ¿verdad? Lo habíamos hace algunas semanas, lo hacemos en el nombre del Señor. Esas cosas que hacemos darán gloria a Dios. Somos, acuérdese, administradores de algo muy valioso. Necesitamos ser cuidadosos. Necesitamos ser cuidadosos y que aseguremos que todo es para gloria del Señor. Pedro, en su primera carta, describe muy bien cómo hemos de administrar o ser ministros de la multiforme gracia de Dios. Vamos a ver ahí en 1 Pedro 4. Yo quiero que veamos ese texto porque nos habla mucho de este cuidado a la gracia o a la multiforme. Dios nos ha dado gracia de diferente manera a cada uno. ¿Cómo debemos cuidar ahí? 1 Pedro 4, 10 al 11 dice, cada uno escuche, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, fíjese, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, escuche esto, hable conforme a las palabras de Dios, fíjese, quien habla, que hable la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, fíjese, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece, fíjese, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo lo que hagamos de palabra, de hecho, para gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está la clave, porque daremos cuentas a Dios. Daremos cuentas a Dios de aquello que fue puesto en nuestras manos. Que seamos como estos hombres de los cuales Pablo habla, Tito y sus compañeros, diligentes, voluntad propia, designados, ¿verdad? Que haya todo un testimonio, ¿sí? Jesús también enseñó sobre la fidelidad, ¿verdad? Jesús también habló un poco de esto ahí en Lucas, si vamos súper rápido, Lucas 16, 10 al 13. Lucas 16. No sé si recuerda este texto, pero es algo interesante. Yo cuando leí me causó un poco de interés algunas de las frases y ahorita las voy a explicar un poco, pero Jesús enseñó. Lucas 16, 10 en adelante. Lucas 16, 10 al 13. Dice ahí la palabra, el que es fiel en lo muy poco, escuche esto, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Escuche esto, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Verdad? Fíjese este texto, ¿verdad? Si no se es fiel en lo poco, si no es un buen administrador en lo poco, no se le puede confiar más. Así de simple. ¿Verdad? Ahí habla, fíjese, de ser fiel en las riquezas injustas, ¿verdad? ¿Sí dice eso? ¿Sí o no? Cuando habla de las riquezas injustas, nos habla de las riquezas de este mundo. Yo veía otras versiones y dice, el que no es fiel ni en las cosas o en los bienes de este mundo, pues imagínese, se le va a confiar lo verdadero o lo de Dios, pues tampoco. Si no somos fieles, por ejemplo, en nuestro trabajo, pues acá tampoco lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, qué importante ser cuidadosos en la administración y que todo dé gloria al Señor. La Biblia de Estudio Estándar da un comentario interesante aquí sobre esto que Jesús explica. Esta historia enseña la necesidad, mi primo, la historia enseña la necesidad de ser fieles al Señor. Espiritualmente, cada creyente, fíjese, es mayordomo de los dones que Dios le ha dado. Si eres fiel con pequeñas cantidades de dinero, el Señor puede confiarte mucho más. Incluso cosas de un valor eternamente invaluable. Si no se te puede confiar un poquito, pues significa que también serás un mal mayordomo cuando se te confíe más, ¿verdad? Es tal cual lo que Jesús está explicando ahí. Si en lo poco no es fiel, pues se le da más, va a derrochar más, ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor nos confía más porque no hemos sido fieles en eso poquito, ¿sí? Puede ser una razón, hay más razones, claro. La segunda cosa o cuidado que debemos tener cuando administramos, número 2, ahí lo dice en el versículo 20, lo dice el primer enunciado, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda. Esa es la segunda cosa. Cuando usted y yo cuidamos o tenemos a nuestro cargo la administración de un bien, de recursos, debemos evitar que nadie nos censure en cuanto a la ofrenda o en cuanto a lo que administramos. Si quieren una palabra más entendible, en Nueva Versión Internacional dice, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma que administramos, ¿verdad? Es otra manera de decirlo, ¿sí? Evitar la crítica. En lo que depende de nosotros, evitemos que pueda haber crítica, ¿no? Que podamos evidenciar algún mal manejo, ¿verdad? A veces hay cosas que usted y yo pues ya sabemos o lo vemos normal, pero otros ojos externos a usted pueden verlo como un mal manejo y tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas familias se han ido de la iglesia por malos manejos en lo que es dinero, ¿verdad? A inicio de cuando yo empecé a ministrar, tuvimos que aclarar un par de situaciones porque hubo malos manejos o mala información, más bien no se compartió porque el dinero sí se usó en una obra bien, pero el problema es que no se indicó, no se avisó a la iglesia y por la iglesia dijo, pues ¿qué pasó? ¿Fue mucho dinero? ¿Dónde está? ¿Verdad? Entonces es importante ser cuidadosos cuando administramos y evitar la crítica, ¿verdad? En lo que dependa de nosotros. Sí, crítica siempre va a haber, ¿verdad? Pero en lo que dependa de nosotros, evitémosla, ¿verdad? Entonces, si algo que tenemos que tener es ser responsables, ser prudentes, y si hay un cambio, ¿verdad? Pues avisarlo, ¿verdad? Tú ya a mí, pues
pues ya no me da tanta pena porque no depende de mí, pero yo sí les he dicho, pues este proyecto de las láminas, ahí va poco a poco, digo, no es algo como quisiéramos, pero pues ahí vamos. Pronto con la ayuda del Señor tenemos los mapas, los van a poder ver que han hecho los arquitectos, algunos documentos, otros pues son muy extensos y pues no da mucho valor verlos, pero al menos lo relevante le vamos a compartir para que usted sepa cómo va. Y en todo eso se está administrando el dinero. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿sí? Nuestra manera de administrar la generosidad de otros tiene que ser cuidadosamente protegida para evitar crítica. En cuanto al dinero o el manejo de las riquezas, también habremos de mostrarnos irreprensibles, ¿verdad? Ahí en Filipenses 2, 14 al 15. Vamos a verlo rápido. Filipenses 2, 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Haced, escuche esto, todo sin murmuraciones y contiendas, ¿verdad? Aquí habla de cosas generales, pero también podemos incluirlo aquí, que cuando usted y yo hagamos algo, evitemos la murmuración, la contienda, para que seáis, escucha ahí, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. El mundo hoy en día vive engañando, vive escondiendo, ¿verdad? Si vemos nuestros gobernantes cómo sufren de crítica, de tanta cosa, porque a veces ellos, por temor a recibir descrédito, no sé, tantas cosas, aún intereses propios, no dan buenos reportes, ¿cómo les va después? ¿Verdad? Aún usted ve presidentes que ya ni están en el cargo, pero cómo les llueve crítica y tanta cosa. Y hoy con las redes sociales, pues peor, con tanta desinformación, pues es tremendo. Entonces fíjese, podemos tomar eso de ejemplo y tener cuidado, evitar la crítica, ¿sí? Desde los comienzos del cristianismo ha sido importante, me gustó esta cita, una preocupación escrupulosa por la integridad en el trato con el dinero, ¿verdad? Ante las personas implica responsabilidad pública. Entonces nos habla de que cuando usted y yo administramos, y desde los tiempos, pues desde que inició la iglesia siempre se ocupó gente diligente. Verá, por eso Pablo lista una serie de atributos. Una persona con esos atributos es muy baja la probabilidad de que caiga en descrédito o caiga en una situación de estas que a veces lastiman mucho la obra, más bien en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces por eso hay que ser cuidadosos. Si hay un proyecto y estamos buscando, ¿verdad?, como iglesia, alguien que se haga cargo de las finanzas y vemos que esa persona tiene un problema con su testimonio, pues mejor esperémonos y no le demos la responsabilidad a él o a ella. Y a veces, aunque todo lo demás tenga una maestría, un doctorado en administración de proyectos o lo que sea, pero hay un mal testimonio en su hogar, ¿verdad? Hay un mal manejo, hay faltas en sus negocios, en su trabajo, no está siendo fiel, no lo pongamos, ¿verdad? Aprendamos de Pablo y de estas enseñanzas que nos da, ¿sí? Una buena administración da buen testimonio y evidencia el buen uso de los recursos. La gente confía y sigue apoyando, ¿sí? En una ocasión, si gusta anote porque el tiempo avanzó muy rápido, en 2 Reyes 12, versículos 13 al 15, ahí nos está hablando de una temporada donde hubo una reconstrucción del templo. Hubo varias, ¿verdad? Las hemos visto con los diferentes reyes, pero en este particular punto dice que las personas que administraban, usted lo podrá leer ahí, las personas que administraban tan bien que dice el pueblo estaba contribuyendo, todo iba avanzando, dice pagaban a los albañiles, a los carpinteros, a los que trabajaban la piedra, todo iba perfecto, a tal grado que dice ahí, a esas personas dice no se les necesitaba pedir cuentas porque
eran fieles en su administración, ¿verdad? No se requería hacer cuentas, ¿por qué? Porque ellos veían que daban una contribución y los próximos días se construía esta parte o se reparaba esta parte. Entonces ellos veían que efectivamente lo que se estaba ofrendando estaba invirtiéndose correctamente, ¿sí? Entonces vea, es un buen ejemplo, ¿verdad?, de un cuidado diligente de las finanzas, de la generosidad de otros, ¿sí? Porque acuérdese, es eso. Porque a mí me gustó mucho este título, porque usted y yo administramos generosidad. Administramos algo que alguien dio con todo su corazón. Entonces, vea la implicación que esto tiene. La última cosa, estamos todavía ahí, número 3, versículo 21, también lo dice ahí para empezar. ¿Qué dice ahí? Versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente. Anótelo así, tal cual. Procurando hacer las cosas honradamente. Ese es el cuidado que tenemos que hacer, todo con honradez. La Nueva Versión Internacional es procurando hacer lo correcto. La clave está aquí. Si usted se fija en la segunda parte de este texto está la clave. Dice, procurando hacer todo honradamente. ¿Y qué dice después, si me ayuda? La clave está en esa segunda parte. Ahí está, fíjese. Vamos a hacer todo honradamente, primeramente pues para honrar al Señor y también a los hombres. Pero la clave está ahí, honrar primero al Señor. Si usted y yo primeramente nos aseguramos de que cuando yo estoy administrando, yo estoy dirigiendo algo, Dios es honrado, Dios es glorificado, Dios recibe alabanza, veíamos el domingo, usted va a hallar gracia también con las personas con las cuales usted trabaja, labora, ¿sí? Entonces, si hablamos de hallar gracia, ya vimos, ese es el orden, Dios primero. Hallemos gracia delante del Señor y Él nos va a ayudar a hallar gracia para con los hombres. Cuando hacemos las cosas buscando honrar a Dios, podemos decir, es automático que usted y yo estaremos honrando a los hombres, ¿sí? Yo hago una nota aclaratoria aquí, en las cosas buenas, ¿verdad? O las cosas de buen orden, porque como por ejemplo la buena administración del dinero. Va a haber cosas que el hombre pues no va a estar de acuerdo con nosotros porque va en contra de Dios, ¿verdad? Pero esos son otros temas, ¿verdad? Que la gente se va a sentir que no les obedecemos. Pues sí, ¿verdad? Cuando va en contra de la palabra, pues como dijeron los discípulos, ¿verdad? Es más importante o es requerido que pongamos atención, obedezcamos a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero en este caso, en los manejos de dinero, administración, si usted honra a Dios, automáticamente estará honrando a los hombres, ¿verdad? A sus superiores. ¿Sí, amén? Vamos al último tema. ¿Cómo recibir a los administradores? Este es el último. Lo dejé al último porque es el último versículo, entonces. Pero queda muy bien. ¿Cómo? Ahí van a ser los versículos 23 al 24, ya es para terminar. Entonces fíjese, ¿cómo vamos a recibir a los administradores? Pablo también habla de esto. Y yo anoté 3 cosas también ahí. Voy a tratar de ir un poquito más rápido por el tiempo, pero primeramente, y en el primer versículo lo dicta muy bien. Vea conmigo, por favor, 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Número 1, ¿cómo vamos a recibir a nuestros hermanos que administran o aquellos que recolectan las ofrendas? Yo puse ahí, recordando quiénes son. Número 1, recordando quiénes son. Si yo le pregunto quiénes son, ahí dice, son nuestros compañeros, nuestros colaboradores, mensajeros de las mismas iglesias y son gloria de Cristo.
¿Qué más podemos decir? Son nuestros hermanos en Cristo. No son extraños, son parte de nosotros, son nuestra familia, ¿verdad? Entonces, para empezar, partimos de ahí. ¿Quiénes son esas personas? Pero si hemos hecho primero lo de arriba, ¿verdad? Si hemos escogido a alguien de buen testimonio, solícito, diligente, designado, todo lo que ya vimos del carácter. Si es alguien así, usted lo conoce, entonces partamos de ahí. Son nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces por eso Pablo le dice, hermanos, recíbanlos. Son conocidos, pero no son desconocidos. ¿Verdad? Entonces partamos de ahí. No digamos, ay, ahí viene otra vez este hermano. No, pues es nuestro hermano, ¿verdad? Y partimos de ahí. Es nuestro hermano, se tratan de hermanos que son fieles, sobresalientes y que con su vida glorifican a Cristo. ¿Sí? Partimos de ahí. Y algo muy importante, usted y yo damos generosamente, damos con alegría. Y el enemigo es tan tremendo y si uno descuida, puede suceder que alguien no haga lo correcto. Esa persona dará cuentas a Dios de lo que ha hecho. Si usted dio generosamente, usted recibirá su recompensa. Pero si esa persona no usó bien los recursos que Dios puso en sus manos, recibirá su retribución. Claro está, Dios nos habla y Dios nos enseña y tenemos el Espíritu Santo para buscar el carácter del buen administrador, ¿sale? Si lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, no debe haber problema. Pero a veces, seres humanos que somos, nos equivocamos, nos dejamos guiar por las emociones, elegimos una persona y esa persona nos defrauda. Bueno, Dios en su gracia nos restaura y puede restaurar a esa persona, pero debemos aprender de esos errores, ¿verdad? Y evitarlos. Por eso Pablo, guiado por el Espíritu, da esa lista de atributos que debemos tener cuidado, ¿sí? Pablo, ¿verdad? Por algo dice aquí Pablo, estamos hablando de estos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo los recibimos? Pues primero sabiendo quiénes son. Pablo por eso le decía a Timoteo, ora, rogativas, peticiones, acciones de gracias, dice ahí por los que están en eminencia. Por algo Pablo decía eso ahí en 1 Timoteo 2, 1 al 3. Porque Pablo sabía lo que es estar al frente, lo que es estar dirigiendo. ¿Verdad? Oramos por nuestros gobernantes, sí, ¿verdad? Pero también oremos por estos hermanos que administran. Si hablamos un proyecto, la iglesia, si hablamos de las finanzas, las necesidades de la iglesia, la distribución de los apoyos, ¿verdad? Cuando hay que apoyar alguna causa, oremos por esos hermanos porque son punto de crítica, ¿verdad? Son blanco de crítica, de acuso, y de acusaciones y tanta cosa, ¿verdad? Que si otra vez lo vuelvo a decir, si esos hermanos han tenido y tienen carácter de un administrador bíblico, créame que serán librados, ¿verdad? Si actuaron deslealmente, pues las consecuencias vienen, ¿verdad? Entonces, número 1 ya vimos, recordando quiénes son. Número 2, ¿cómo vamos a recibirlos? Mostrándoles una prueba de amor, ¿verdad? Entonces, ahí en 1 Corintios 16, 14 dice la palabra, que todas vuestras cosas sean hechas con amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a recibir a los administradores? Con prueba de amor. Les amamos, mostramos nuestro amor. Hay una insistencia en Pablo que tengamos y mostremos amor en nuestro servicio a otros. Ahí en Gálatas 6, 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero dice ahí, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, aquí Pablo nos dice, son hermanos, recíbanlos, muéstrenle amor. El cristiano, acuérdese, no debe ser motivado por su orgullo o deseo de sobresalir. La motivación del cristiano debe ser un amor genuino que habla de ese amor que él o ella recibió del Padre que dio a su Hijo,
de Jesucristo como Hijo que dio su vida y dando de gracia lo que de gracia recibimos, ¿verdad? Eso debe ser la motivación, no debe ser el hecho de que, yo soy el administrador, yo soy el que tengo los billetes, ¿verdad? No debe ser así, ¿verdad? Debe ser con un corazón de amor, ¿verdad? Entonces, número 2, ¿cómo los vamos a recibir? Con amor, ¿sí? Y número 3 y último, ahí versículo 24, la última parte, ¿qué dice ahí? Mostrar pues, dice, ante ellos prueba de vuestro amor, ya lo vimos, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Cómo los vamos a recibir? Pues mostrándoles, yo le anoté aquí, mostrándoles la razón por la cual estamos orgullosos de ustedes o de ellos, ¿vale? Entonces, esta palabra de Dios para todos lo pone así: muéstrenle la razón por la cual estamos orgullosos de ustedes. Entonces, imagínense estos hermanos. Ellos llegan, ¿sabes qué? Vas a ir a la iglesia de Corinto. Esos hermanos son muy dadivosos. Entonces llega Tito y ve lo contrario, pues qué decepción, qué choque, ¿verdad? Por eso Pablo le dice, ¿saben qué? Vayan, reciban a Tito y háganos sentir orgullosos de ustedes. ¿Sí? En otras palabras, así ese punto número 3 es eso, ¿no? Que si decimos, le voy a decir en palabras más locales, si decimos ser una iglesia misionera, ¿verdad? Todos decimos, lo predicamos, lo anunciamos en Facebook, cuando venga un misionero, pues apoyamos, ¿verdad? Así es, ese es el punto 3, ¿verdad? Este texto nos va a ayudar y vamos a leerlo como final, capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice ahí, en cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, ¿verdad? Para que, como lo he dicho antes, estéis preparados, ¿verdad? Entonces Pablo sabía que esta iglesia estaba preparada y la próxima semana vamos a hablar de esto. Entonces la tarea de administrar, hermanos, tiene ya su complejidad. Ya por de facto la administración es algo complejo, ¿verdad? No es fácil. Entonces aprendamos y recibamos a los administradores con amabilidad, siendo buenos receptores y generosos. ¿Sí? Gloria a Dios, pues hemos terminado. Yo quiero leer la conclusión. ¿Cuán importante es el carácter, verdad? Cuando designamos a un administrador. ¿Cuán importante es el carácter? No se trata de un administrador terrenal, porque el administrador terrenal normalmente se va a basar en que tenga las calificaciones o cualificaciones llaman en cuanto a estudios, experiencia laboral se refiere. Pocas empresas revisan el carácter, la conducta. En las empresas utilizan un término llamado le dicen soft skills, pero es como, digamos, en inglés, ¿verdad? Ya se acostumbra uno. Vi un video el otro día que hacen una revoltura de español e inglés. Yo no quiero hacerlo, pero pues son términos. ¿Mande? Habilidades. Si lo traducimos tal cual es habilidades blandas, pero creo que no queda muy claro, Braulio. Entonces, se trata de habilidades de alguna manera morales o de conducta, ¿verdad? No necesariamente técnicas o de haberse preparado, digamos, intelectualmente para ello. No, se trata de conducta, ¿sale? Entonces, no se trata, en la iglesia, cuando usted y yo buscamos a alguien para administrar los recursos del reino, no se trata de alguien que sea o tenga el mayor grado de estudios y tanta cosa. Es parte, puede ser algo muy útil, pero también la conducta, el carácter es importante, ¿sí? Entonces, ¿de qué serviría tener una persona con doctorados y tanta cosa que no tiene un buen carácter, un carácter de siervo? De nada serviría, ¿sí? Aún fíjese, para las cosas de este mundo, el Señor Jesús nos enseñó a ser justos, a ser fieles.
La palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre en el nombre del Señor y para su gloria. Nuestra administración de la generosidad siempre tiene que evitar cualquier crítica. Bueno, lo hablamos ya. Debemos procurar hacer lo correcto, ser honrados, leales y diligentes, ¿verdad? En todo lo que hagamos. Cuando recibamos a los administradores, acuérdese, vamos a recibirlos como lo que son, nuestros hermanos, miembros de la familia de Dios, y que junto con ellos vamos a glorificar a Cristo. Uno de los atributos que decía ahí también, dan gloria a Cristo, así como usted y yo lo hacemos. Por lo tanto, seamos generosos y seamos buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Sí, amén? ¿Qué le parece si oramos, damos gracias al Señor por esto que Él nos ministró hoy y que pues llevemos a la práctica esto? Dios, gracias por tu palabra hoy preciosa, especial. Gracias, Dios, por estas enseñanzas que nos das sobre cómo ser generosos. Hemos estado hablando como ejemplo de la generosidad. Hablamos la semana pasada de motivando a la generosidad. Hoy hablamos de cómo administrar esa generosidad que se nos da. Que quizás tú nos diste la gracia para hablar, poder expresar una idea, una necesidad, de tal manera que los corazones, los espíritus sean movidos a dar. Que seamos buenos administradores, que cuando nos corresponda elegir un administrador, veamos esas características, esos atributos de carácter. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guiarás a ser buenos administradores y a elegir buenos administradores. Gracias, Dios, te damos por los que administran. Gracias, Dios, por esos hombres, mujeres valientes que son blanco de crítica, pero han decidido y están dispuestos a servir en esta área. Gracias por sus vidas. Bendícelos, Dios. Prospérales aquí en Centro de Fe Angulo. Las hermanas que nos apoyan en esto, bendíceles, Dios. Dales gracia, dales sabiduría, diligencia en esto, Señor. Gracias por sus vidas. Señor, gracias porque nos has dado también la encomienda de administrar la multiforme gracia. A cada uno nos has dado algo que hablar, algo que hacer, que seamos buenos administradores. Señor, que en lo que se refiere a dar, seamos generosos y buenos administradores, porque tú nos has dado bendición con el propósito de que seamos bendición, Señor. Gracias, Dios, por cada uno aquí presente. Y si alguien, Dios, hoy necesita un encuentro personal contigo, Jesucristo, hoy es el día también. Pido, Dios, toca este corazón, Señor, y lo que de gracia recibimos, de gracia damos y oramos por salvación, por restauración, por sanidad. Te damos gloria. Gracias, Dios. Protege a mis hermanos en su regreso a casa y, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, pues.